grabar la clase, así nos queda el registro de esto. Si no, bueno, o sea, díganme después si surgen dudas y dedicamos un bloque de la clase de hoy a trabajar con el tema de los seminarios. Si no hay dudas, mi interés era, hola Lautaro, el de repasar por arriba, vuelo de pájaro, las clases 1, 2 y 3, cuando hablamos acerca de la introducción a la materia, cuando hablamos de calor y temperatura y cuando hablamos de radiación solar. Radiación solar hablamos en dos partes, en dos clases, en dos presentaciones distintas. Así que me interesaba por ahí simplemente ir viendo, reviendo un poquito la presentación, no dar de nuevo la clase porque no vamos a llegar, no nos va a dar el tiempo, pero quisiera sí ir haciendo hincapié, digamos, en algunos conceptos o, digamos, contenidos que me parecen importantes para que ustedes hagan, digamos, les quede, digamos, el registro de qué temas son importantes dentro de cada una de esas clases. Por supuesto, o sea, como les comenté, la dinámica o la modalidad es no que yo hable todo el tiempo y haga un repaso de nuevo de todo lo que ya dije, sino que vayamos echando con consultas, con dudas, con comentarios, con cuestiones que vayan surgiendo, digamos. Así que siéntanse en la confianza de tener, digamos, el manejo de la clase también, ¿no? Así que dicho esto, paso a la primera clase que tuvimos, que fue la clase de presentación de la materia. Esta clase era muy introductoria, así que vamos a revisarla bastante rápido. Perdón, esta no es. Momento, que ya tengo problemas con el compartir. Tengo muchos PowerPoints abiertos y... A ver, vamos a ir minimizando lo que no va por ahora. Clase 1, introducción. Ya estoy, ¿eh? Va a ser noviembre, diciembre, voy a estar todavía luchando con el Zoom. Compartir pantalla. Vamos que podemos. Bien, bueno, esta fue nuestra clase 1, clase 0, introductoria, digamos, la introducción a la materia. Empezamos por las definiciones, como siempre, definimos lo que es el clima. Hablamos de la climatología como ciencia. Hola, Cristian. Hablamos de, bueno, de qué estudia la ciencia de la climatología, lo del clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Hicimos la distinción entre clima y meteorología. O sea, una clasificación posible tenía que ver con los fenómenos en función de en qué lugar de la atmósfera ocurren. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una posibilidad de clasificar o de diferenciar la climatología de la meteorología tenía que ver primero con una cuestión temporal de qué tipo de fenómenos en cuanto a su duración? La meteorología tenía más que ver con lo que eso que llamamos tiempo, y la climatología tenía que ver más con eso que llamamos clima. O sea, el clima era más largo plazo, busca, digamos, comprender procesos, entender dinámicas a largo plazo, mientras que la meteorología busca comprender procesos y fenómenos a corto plazo y al mismo tiempo también hacer un pronóstico. Otra posible diferencia tenía que ver con la altura o el lugar donde se producían, digamos, los fenómenos atmosféricos. Si era al ras del suelo, estábamos hablando más de cuestiones que tienen que ver con la climatología. Si hablábamos de fenómenos que ocurren a lo largo de toda la columna vertical de la atmósfera, estábamos hablando más de la ciencia de la meteorología, ¿sí? Así que las primeras diapositivas hablaban de estas definiciones, cómo se define cada una como ciencia, en qué se parecen y en qué no, qué es el tiempo y qué es el clima. Esto, tiempo y clima, estamos hablando de lo mismo. El clima y el tiempo, la diferenciación. Cuando hablábamos del tiempo, hablábamos de algo que cambia de modo instantáneo, es un fenómeno, es una foto, es, digamos, una descripción de algo que está ocurriendo en ese momento, es una ventana muy corta de tiempo. Cuando hablamos de clima, hablamos de esos mismos fenómenos,
pero en una dimensión temporal un poco más amplia, ¿sí? O sea, tratamos de buscar patrones duraderos y estables que permitan describir esos fenómenos. El tiempo entonces era un estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado. El clima digamos, se entiende o se comprende como la sucesión periódica de diferentes eventos de tiempos atmosféricos distintos, ¿sí? Entonces yo con el estudio del tiempo instantáneo construyo series temporales que me permiten analizar el clima. Esto era muy introductorio, ¿no? Las diferencias, tiempo y clima. Luego, o sea, podíamos separar entre elementos y factores. Elementos van a ser características físicas de la atmósfera, factores eran causas que modifican esos elementos, ¿sí? Por un lado tenemos nuestra variable respuesta, que es lo que estudiamos. Estudiamos la radiación solar, estudiamos la presión atmosférica, estudiamos la evaporación, estudiamos la temperatura del suelo, del aire, la nubosidad, la humedad atmosférica, el viento, las precipitaciones. Y ven cómo a lo largo de toda esta primera parte de la materia, ya le podemos ir dando tilde o tic medianamente, o sea, ir haciendo un check de cada uno de estos elementos, ¿no? Porque en las sucesivas clases fuimos trabajando con la radiación, con la presión, con la evaporación y la evapotranspiración además. Vimos la temperatura del suelo, vimos el balance de radiación, vimos la temperatura del aire, cómo cambia, cómo se producen fenómenos de inversión térmica, por ejemplo. Vimos la humedad atmosférica y vimos el ciclo biológico del agua. Hablamos de nubosidad y de precipitaciones, hablamos de viento. Ven cómo fuimos de alguna forma tocando cada uno de estos elementos, y estos elementos no funcionan de manera independiente o aislada, sino que tienen que ver o guardan relación con los factores. Cuando hablamos de factores, hablamos de cuáles son las causas que modifican esos elementos, ¿sí? Yo si lo pensara, digamos, en términos matemáticos, podría pensar a mis elementos como mi variable respuesta y a mis factores como mis variables predictoras X, ¿sí? La radiación solar, la presión, la evaporación, todos estos elementos son función de estos X, de la latitud, del movimiento de rotación y traslación, de la distribución de tierras y mares, de las cadenas montañosas, de las corrientes marinas, de la pendiente del terreno, del color del suelo, de la cobertura, de la distribución de los centros ciclónicos y anticiclónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a lo largo de las clases lo que fuimos haciendo es conectar, digamos, esta caja de Is con esta caja de X. No de manera lineal, ¿no? Porque no quiere decir que la radiación solar se relaciona con la latitud. La radiación solar se va a relacionar con la latitud, con los movimientos del planeta, con la distribución de los continentes y de los océanos, con las cadenas montañosas. O sea, todos estos factores guardan relación con cada uno de estos elementos. Y al mismo tiempo, los elementos se relacionan entre sí, así como los factores también se relacionan entre sí. Así que, hablando lisa y llanamente, esta materia es un quilombo, o sea, porque tenemos muchas variables, muchos elementos que son influenciados por muchos factores, ¿sí? Dale, Martín, sí, probá a ver si podés, si te sirve salir y volver a entrar. Avisanos y a ver qué puedo hacer yo desde acá. Esto es un poquito lo mismo de lo que venimos hablando, la definición de tiempo atmosférico. Cuáles son, digamos, los elementos, cuáles son los factores. Hablamos de una serie, digamos, de grandes componentes como van a ser la temperatura, las precipitaciones y los vientos. Toda esta primera introducción de clase era más o menos como mostrar un pantallazo muy por encima de lo que se venía después, ¿no es cierto? O sea, después lo que fuimos haciendo fue ir entrando en cada una de estas cajas con un poquito más de detalle, entendiendo cuáles son elementos y cuáles son factores. De nuevo, acá, los factores, algunos, ¿no? Porque hay más factores, o sea, estos serían los principales. Digamos, la latitud y la longitud sería la situación respecto a los polos, qué tan lejos o qué tan cerca estoy en el lugar donde estoy analizando mi clima y mi tiempo respecto a la latitud, a la distancia de los polos. La altura sobre el nivel del mar, el relieve, la topografía, la distancia al mar tiene que ver justamente con esto, también con la altura a la que estoy, digamos, y con la situación respecto a los polos. Así que un poquito de esto era como para empezar a integrar
lo que son los elementos y lo que son los factores. Entonces, luego empezamos a hablar acerca de algunos de estos factores, cómo influyen sobre los elementos, ¿sí? Martín, ¿tuviste suerte con el audio? ¿Nos estás escuchando ahora? Es media Sí, ¿qué tonta. tal? Ah, Buenas tardes. menos mal, porque si no tenías suerte con el audio no ibas a escuchar mi pregunta, así que es como media. Eh, Perdón, no podía, como que se me reinició, no sé, algo pasó. Perdón, Tranqui, no pasa gracias. nada. Dale, buenísimo, joya. Eh, entonces, habíamos entrado en las nociones básicas. Sí, era como que la pregunta era más vale que me esté escuchando, porque si no me está escuchando no me voy a poder contestar. Así que, habíamos arrancado, digamos, a analizar estos factores y habíamos empezado a hablar con la existencia del día y la noche y de las estaciones, y esto guarda relación directa con los movimientos de traslación y rotación, temas que ustedes trabajaron, digamos, en el trabajo práctico número 1. Así que, cómo, digamos, la sucesión entre el ritmo diario, la alternancia día-noche, me condiciona la cantidad de radiación que llega en cada punto del planeta. Luego, al mismo tiempo, la inclinación del eje terrestre, cómo también tiene su influencia sobre el ángulo de incidencia de la radiación solar. Y luego también vimos cómo el movimiento de traslación, a lo largo de los meses del año, posiciona al planeta con respecto al Sol en, digamos, en una ubicación distinta, que en definitiva va a tener un impacto sobre la incidencia de los rayos solares, y eso se va a traducir, digamos, en la sucesión de las estaciones. Así que esto ustedes bien me lo graficaron y explicaron en el trabajo práctico 1, el movimiento de rotación. Me interesa porque es de gran interés, digamos, esta característica que es el eje, la inclinación del eje de rotación. O sea, esto de alguna forma va a estar condicionando la incidencia de los rayos solares en los diferentes puntos del planeta, ¿sí? Luego también, o sea, en este gráfico se ven, digamos, cómo están diagramadas las latitudes y las longitudes, la distancia al meridiano de Greenwich, la distancia al Ecuador. Este gráfico me explica la sucesión y alternancia, gracias al movimiento de rotación del planeta y a la inclinación del eje, de días y noches, o sea, momentos de exposición y momentos de no exposición a los rayos solares. Y luego, cuando hablamos del movimiento de traslación, hablamos de momentos de solsticio, cuando los rayos inciden directamente sobre los trópicos, de manera perpendicular, y los equinoccios, que teníamos esta duración equivalente, igual, entre el día y la noche, ¿sí? Esto creo que no hay mucho detalle, o sea, me parece interesante, o sea, que ustedes entiendan cuál es el movimiento de rotación, cuál es el movimiento de traslación, cuáles son las consecuencias de un movimiento y del otro, en términos de cuál condiciona el día, cuál condiciona la noche, cuál condiciona las estaciones del año. No mucho más, o sea, de este gráfico entender, digamos, algunas características generales como son solsticio y equinoccio, punto. O sea, cuando estoy viendo digamos, un escenario de solsticio en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Algo que también me pareció importante aclarar es que, por ejemplo, ¿no? Pensemos en esta situación donde tengo el cursor ahora. 21 de junio en el hemisferio norte comienza el verano, digamos. En el hemisferio sur tenemos el comienzo del invierno, ¿sí? Ahora, es hasta a veces intuitivo pensar que en el hemisferio norte es verano, porque dado la inclinación del eje terrestre, pareciera, porque el esquema lo muestra, digamos, que el hemisferio norte está más cerca del Sol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, como el eje está inclinado, el eje tiene esta inclinación hacia el Sol, ¿sí? Por eso esta punta está más cerca que esta. Esto hace que todo el hemisferio norte pareciera estar más cerca del Sol que el hemisferio sur. Eso explica que en el hemisferio norte sea verano, en el hemisferio sur sea invierno. Si bien es cierto, la inclinación del eje terrestre
tiene, digamos, hace que el hemisferio norte tenga una cercanía al Sol despreciable, ¿sí? Estamos hablando, ¿se acuerdan? Estos eran como 150 millones de kilómetros de distancia entre el planeta y el Sol. No es consecuencia de esta cercanía por la inclinación del eje que en el hemisferio norte sea verano. El hemisferio norte es verano en el 21 de junio, en el solsticio de verano del hemisferio norte, porque los rayos solares inciden más perpendicularmente sobre el hemisferio norte, ¿sí? No es por una cuestión, digamos, de cercanía. Exacto, ahí es lo que está diciendo Evelina en el chat. Es por el ángulo de incidencia de los rayos solares en las latitudes del hemisferio norte. No es porque el hemisferio norte está inclinado y más cerca del Sol. Eso, si bien es cierto, pasa, porque el eje terrestre está inclinado. Esto explica, digamos, el ángulo de incidencia de la radiación solar en el hemisferio norte el 21 de junio. No es porque el hemisferio norte esté más cerca del Sol, ¿sí? Esa es la aclaración que quiero hacer, que es importante. Perdón, que ahí me están avisando que hay gente en espera. Ahí los admito. La afirmación importante que me interesa que quede claro es que todos los fenómenos de sucesión de las estaciones en el planeta Tierra tienen que ver con el ángulo de incidencia de la radiación solar, ¿sí? Pasemos al solsticio del 21 de diciembre en el hemisferio sur. Ahora estoy en este escenario, ¿sí? En esta posición de la órbita elíptica en el movimiento de traslación alrededor del Sol. Exacto, sí. Ahí Rodrigo está preguntando, está acotando en el chat, pero claro, pero sí es por el ángulo. Exacto, o sea, el ángulo de inclinación del eje terrestre, ese ángulo me estás diciendo, Rodrigo, ¿no? Es el que me produce una diferencia en el ángulo de incidencia de los rayos solares en la superficie del planeta. Entonces, exacto, ahí está. Es importante aclarar que la sucesión de las estaciones guarda relación con los movimientos alrededor del Sol, el movimiento de traslación, y además con el ángulo de inclinación del eje imaginario del planeta, que va a condicionar o va a cambiar o va a tener influencia sobre el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre esa latitud. Exacto, sí. Ahí está bien también la aclaración de Belina, sí. Entonces, me interesa que quede claro que, o sea, estoy en este escenario, 21 de diciembre, comienza el verano en el hemisferio sur, nuestro verano, ¿sí? Esto se debe a que los rayos solares impactan de manera más perpendicular, con mayor intensidad, digamos, con menor ángulo de incidencia, más rectos, digamos, sobre las latitudes del hemisferio sur. Entonces, se recibe mayor cantidad de energía, mayor cantidad de radiación, esto me produce un incremento de la temperatura, y además, o sea, no estoy hablando ahora de, digamos, de la duración de los días, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Además, también tiene como consecuencia una extensión en la duración de las horas de radiación solar directa, ¿sí? No es porque el hemisferio sur está más cerca del Sol por el ángulo de inclinación, es porque sobre el hemisferio sur están impactando los rayos de manera más perpendicular, ¿sí? Esa es la aclaración importante que quería hacer, simplemente. Creo que igual, o sea, está claro. O sea, simplemente como para que nadie pise el palito, digamos. Esto es un poco lo que estoy contando, lo que muestra esta diapositiva, ¿no? Acá tenemos de nuevo el solsticio de junio. O sea, el planeta está en solsticio de junio, es 21 de junio en la órbita alrededor del Sol. El eje imaginario del planeta tiene esta inclinación. La alternancia del día y de la noche va a estar dada por el movimiento de rotación. El Sol está a mi izquierda de la pantalla, por acá estaría el Sol, lejos, a 150 millones de kilómetros. Y ven cómo en junio, sobre el hemisferio norte, los rayos inciden
de manera plana, de manera perpendicular, ¿sí? Llegan con un ángulo prácticamente recto a la superficie del suelo. Mientras que en el hemisferio sur está como de alguna forma más escondido de la radiación solar por el eje de inclinación, y esto hace que en junio, en el solsticio de junio, el hemisferio sur comienza su invierno y el hemisferio norte comienza su verano. Paso a diciembre, al solsticio de diciembre, 21 de diciembre es ahora. El sol sigue en el centro, los rayos impactan, me generan esta alternancia día y noche, tengo de nuevo el eje de inclinación, ahora está inclinado en el sentido opuesto, porque estoy del otro lado del movimiento de traslación. Hola Rubén. Y ven cómo, acá tengo mi línea imaginaria del ecuador, los rayos solares impactan de manera ortogonal, perpendicular, de manera más directa, en las latitudes que corresponden al hemisferio sur. Y así es como, en el hemisferio sur, en el solsticio de diciembre, estamos iniciando el verano. No quiero ser insistente, porque, o sea, por ahí se entendió esto, pero simplemente como para refrescarlo. Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto, Bien. genial. Bien, eso respecto a los movimientos de traslación y de rotación. Recuerden luego que también estuvo asociado a estos movimientos planetarios, a toda la cuestión astronómica, la clase especial que dio mi hermano, o sea, fueron dos sesiones, 2 encuentros. Mi idea no era repasarlo hoy, pero ténganlo, digamos, como información anexa o accesoria para terminar de completar esto que vimos respecto a la rotación y a la traslación, ¿sí? Pasamos luego a definir la atmósfera, o sea, esta mezcla de gases que envuelve al planeta. Hablamos un poquito de la composición y de su estructura. Digamos, una característica importante es qué es lo que mantiene unida la atmósfera al planeta y no hace que la atmósfera se disipe y se vaya al espacio exterior. O sea, la fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza de gravedad, es la que va a hacer que la atmósfera se mantenga pegada a la superficie del planeta, ¿sí? Esa atmósfera está formada por una mezcla, una composición que luego vimos acá. Perdón, esto era acerca de la importancia, la mezcla. Acá vimos un poco la composición. Hablamos que era casi un 80% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, argón, anhídrido carbónico, una mezcla de gases, algunos son monoatómicos, diatómicos, algunos son moléculas, o sea, una mezcla muy heterogénea de diferentes gases con diferentes propiedades químicas, pero todos tienen una característica en común, todos tienen masa, ¿sí? Todos estos gases son átomos o moléculas con un núcleo, con neutrones y protones, que hacen que tengan un peso determinado. Todo lo que tenga masa en este planeta está sometido a la fuerza de gravedad del planeta. Esa es una regla básica y no lo digo yo, lo dice Newton, ¿sí? Entonces, esto hace que esta mezcla gaseosa sea susceptible, sea sensible a la fuerza de gravedad y todo lo que tiene masa esté atraído por la fuerza de la gravedad. Esto me explica que la atmósfera no se disipe o no se escape al espacio exterior. Hola, Carlos. Además de componentes gaseosos, tiene componentes no gaseosos como cenizas volcánicas, tierra muy fina, hollín, partículas en suspensión, inertes o no inertes, digamos, o sea, son de composición química diversa, ¿sí? Además también hay partículas que son de origen biológico, o sea, bacterias, hongos, esporas, polen, o sea, todo esto mezclado me forma la composición atmosférica o el aire contenido en la atmósfera. Vuelvo un par de diapositivas para atrás. Acá definimos la atmósfera, esta envoltura gaseosa que envuelve al planeta Tierra, y hablamos un poco de la importancia. Hablamos de la importancia acá y hablamos de la importancia de la atmósfera cuando hablamos del efecto invernadero, ¿sí? La principal importancia de la atmósfera va a ser la de regular las temperaturas y, en definitiva, posibilitar la vida sobre el planeta, ¿sí? Nosotros, o sea, esto se explica porque, bueno, o sea, lo vimos en el primer cuatrimestre, ¿no? O sea, las características de los seres vivos, entre ellas es que tienen un metabolismo. ¿Se acuerdan que definimos metabolismo? Hablamos de
la función enzimática, de las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula y que van a definir a la vida. Para que esas reacciones bioquímicas ocurran, yo necesito un rango estrecho de temperaturas, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos esa atmósfera, si no estuviera esa envoltura gaseosa que regule, que amortigüe las temperaturas extremas, tendríamos días de 95 grados y noches de menos 180 grados, por ejemplo, en diferentes latitudes del planeta de manera homogénea. Esto pasa con otros planetas del sistema solar, ¿no es cierto? O sea, gran cantidad de planetas del sistema solar no tienen atmósfera, no tienen una mezcla de gases que los envuelve, que les regula la temperatura, y tienen condiciones extremas que no posibilitan, digamos, la vida tal cual la conocemos en este planeta, digamos. Esto no me acuerdo ni qué. Bueno, esto es un poquito lo mismo. Habla acerca de las características de la atmósfera. Hablamos luego de la densidad y la presión. Luego, cuando hablamos en detalle acerca de la presión atmosférica, volvimos a este gráfico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de presión versus altura? En definitiva, es la misma diapositiva. La explicación tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con cómo en altitudes, en alturas cercanas a la superficie del planeta, tenemos una gran densidad, una gran concentración de moléculas de aire. El aire es más denso, es más pesado, está más atraído por la fuerza de la gravedad, y esto hace que aumente la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esto es alta altura, baja altura, y cómo cambia la densidad y la presión del aire por efecto de la altura. Luego pasamos a describir las capas de la atmósfera, cómo es la estructura de esta atmósfera. Fuimos viendo capa por capa, la que está en contacto, digamos, con la superficie del planeta, donde ocurren prácticamente todos los fenómenos atmosféricos que estudiamos a lo largo de esta materia, es la primera capa, la troposfera. No voy a entrar en detalle en capa por capa, porque además ustedes lo trabajaron esto en el trabajo práctico 1, así que si quedan dudas, vuelvan a esta presentación, vuelvan al trabajo práctico, y ahí están descritas cada una. Lo importante, lo que me interesa es saber describirla, saber, digamos, o sea, cuáles son las principales componentes, entender cuáles son las fluctuaciones de temperatura. Chicos, chicas, se me corta, menos de un minuto. Les corto ya y volvemos a entrar, así seguimos con el repaso. Así que ahí volvemos, ¿eh?